Muy buenos días nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos a este Festival Otoño Cultural que como segundo día presentamos la ponencia Yo Soy 132, la nueva erupción visible. Tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra Blanca Brambila, académica de la Universidad de Guadalajara, y del gestor y promotora cultural de la ciudad. Un aplauso para la maestra Blanca Brambila. También con nosotros tenemos la presencia del doctor Jesús Galindo Cáceres, doctor en Ciencias Sociales, maestro en Lingüística y licenciado en Comunicación, fundador del doctorado en Comunicación de la Universidad Veracruzana en el 2001, autor de 21 libros y más de 170 artículos publicados en 13 países de América y Europa, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación desde 1982, miembro del Programa de Estudios sobre las Culturas Contemporáneas desde 1985, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, SNI-CONACYT, desde 1987, coordinador del Grupo de Acción de Cultura de Investigación desde el 94, miembro de la Red Cibercultura y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación desde el 2003, promotor de la Red de Estudios en Teoría de la Comunicación y del Grupo Hacia la Comunicología Posible desde el 2003. Un fuerte aplauso para el doctor Jesús Galindo. Dejo la voz y el micrófono a la maestra Blanca Brambila. Buenos días, muchas gracias, Ricardo. Bueno, espero que el hecho de que hayan tenido que dejar el aula y venirse para acá, de verdad espero que valga la pena. Al final, a la salida, pues platicamos si quieren. Bueno, para mí es un gusto estar aquí y hablando del libro, este libro tan oportuno, tan significativo, puesto que muchos de los que están aquí, no sé quiénes votaron por primera vez el año pasado. ¿Algunos votaron? Pocos. ¿El resto no han votado todavía? Supongo que no. Y en ese sentido, este libro, que ayer que hablaba con Jesús, tiene una historia prácticamente paralela al movimiento Yo Soy 132. Y entonces cuando el libro sale a principio de año, coincidimos Jesús y yo en el Facebook, todos los días coincidimos en el Facebook, y platicábamos del libro y de que sería padre también presentarlo en Guadalajara y hablar con jóvenes sobre este fenómeno, sobre qué significó, qué representó dentro del proceso electoral del 2012 y hacia dónde, qué pasó después de la toma de posesión de Peña Nieto y qué ha pasado a un año de distancia, un año y algunos meses. Entonces, a mí me parece bien significativo primero que el libro esté en línea y alguien que está por aquí dijo, yo ya lo leí anoche, entonces vengo bien entrada a hacer preguntas. Y desde la ingeniería social, que Jesús ahorita nos va a explicar qué es esto de la ingeniería social y qué tendría que ver con las carreras de las ciencias económico-administrativas, que aunque parezca que no, sí las tienen. Entonces es bien importante que podamos tener acceso a este material y que sigamos trabajando con él. Entonces yo doy clases también en CUSEA, en primer semestre, en Universidad del Siglo XXI, y cuando tenemos que, no sé quiénes tengan esta materia, cuando tenemos que contextualizar esto de los problemas sociales y políticos y los jóvenes y la política y estas cosas, este libro viene como anillo al dedo. Y yo que lo he trabajado en aula, me parece que es muy, muy oportuno y significativo. Entonces,
sin más, pues le dejo la palabra a Chucho, que aparte ha sido mi maestro, y pues para que nos cuente qué onda con este libro. Gracias. Bueno, buenos días. Yo pensaba que iba a platicar más del libro, pero bueno, pues voy a estar lo que vienes. Hoy en la mañana, leyendo el periódico mientras desayunaba, tuve la nota de una pequeña polémica sobre la entrega del último premio Nobel que se le dieron a 3 economistas norteamericanos. Trayectoria curricular de cada uno de los 3. Pues voy a empezar por eso, tomando la propuesta que me hiciste de asociar el contexto general desde donde está escrito el libro con el texto particular de la gente que nos está viendo acá. Eso es una imagen. La semana pasada estuve en un evento, en un congreso internacional que se tituló Reflexividad Metodológica en la Universidad de Colima, organizado por la gente de Ciencias Sociales. Y me tocó una mesa, me tocaron varias mesas, no puedo estar en todo porque eran como 4 mesas simultáneas, en cada turno eran 3 turnos por día. Y en una de las mesas que me tocó, en la última, a escuchar, fue porque estaba presentando ponencia a una amiga de allá de Colima, Silvia Salazar, que es la presidenta de nuestra red de estudios sobre deporte, cultura física, ocio y recreación, de la que formo parte. Y fue interesante porque ella presentó la parte de deporte, otra muchacha presentó un modelo administrativo para operación empresarial, desde la gestión y autogestión. Y hace 2 semanas que estuvimos en Ciudad Obregón, Sonora, en un evento sobre gestión cultural. La muchacha también, me parece que de la UNAM o de la UAM, presentó un trabajo, no estuviste tú en esa mesa, sobre modelos administrativos para empresas culturales. Entonces, ¿por qué menciono estas 3 cosas? Porque precisamente lo que permite describir, darles el premio Nobel a estos 3 economistas, es, a donde yo entendí, son modelos para tomar decisiones en marcos de incertidumbre. Ustedes entenderán, en el momento actual es algo que si funciona, pues es premiable, aunque la verdad funciona muy relativamente. Hoy también estamos por recibir la noticia de qué va a pasar con las decisiones sobre el déficit público norteamericano, donde el escenario más terrible los Estados Unidos pueden declararse moratorios, lo cual va a ser un desastre financiero para los gringos, para la economía de exportación de Estados Unidos mexicana, que es una buena parte de la macroeconomía de los indicadores macroeconómicos de este país. Entonces, este asunto de la incertidumbre de los modelos de decisiones frente a incertidumbre es ingeniería social. La ingeniería social se mueve en un gradiente de dos configuraciones que son opuestas y complementarias al mismo tiempo. En un extremo está la figura de la racionalidad sistémica, formal, el cálculo, los modelos, y en otro extremo está una inteligencia más emocional, una percepción situacional que parte de situaciones y de empatías. Esto es, dicho así, parece no tener mucha claridad, pero que la tiene. Normalmente lo que nos enseñan en las universidades son el primer extremo del gradiente. Interesante es lo que implica la ausencia del otro extremo del gradiente, las consecuencias de la ausencia del otro extremo del gradiente respecto a eficiencia estratégica. Maestro y amigo Rafael Alberto Pérez ha hecho una evaluación junto con gringos de lo que es la escuela de Harvard en la parte administrativa,
Así como está la Escuela de Chicago en la parte económica, la Escuela de Harvard es el centro de este tipo de configuración de modelos en el caso de la administración, y han llegado a la siguiente conclusión junto con los libros. Los modelos son vendidos académicamente y profesionalmente cuando, como en el caso de los economistas, cuando parece que han tenido éxito relativamente en su operación, en su aplicación. El tema es que que hay trampa. El modelo funciona cuando funciona y no funciona cuando no funciona. Y entonces solamente doy noticias de cuando funciona, no doy noticias de cuando no funciona. Y ahí tiene una segunda trampa. Si el modelo no funciona, lo hago que funcione, es decir, adapto la vida real al modelo. Fuerzo a que el comportamiento situacional se parezca al modelo. Y es un poco la historia de nuestra vida económica en las últimas décadas. La vida social se pone en función de un modelo y el modelo va funcionando porque toda la pragmática situacional está hecha para que las cosas sucedan como el modelo prevé. Es decir, el modelo no trabaja sobre la casuística emergente, situacional de la vida real, sino está forzando a la vida real a que se parezca al modelo. Un ejemplo de otras cosas que trabajo con ingeniería social en la vida cotidiana. Ayer mismo comentábamos en la noche, en la charla de amigos, y la semana pasada platicaba con dos amigos. Voy a platicar de lo de la semana pasada porque todavía tiene secuelas hasta hoy en las charlas de Facebook. Hay un encuentro que nunca se había dado entre yo y dos amigas. Una es ella, la que les he platicado, y otra es Vanessa, que estaba en Estados Unidos y que tenía yo los años de verla. Pues Vanessa está ahorita embarazada, tiene 6 meses. Es una mujer, son de la más de una generación, tendrá como unos 37 años. Si ya no está ni casada. Entonces, el tema ahí era, ¿por qué tienes 37 años? ¿Por qué decidiste embarazarte y tener un hijo? Eres una mujer que se salió del programa, el modelo, salió del programa narrativo social, de casarte, tener hijos. Las que cumplieron con el modelo narrativo social, ya a tu edad, a los 37 años, ya tienen todos hijos adolescentes, o más que adolescentes. No fueron universitarias, tampoco fueron doctoras como tú, no, por supuesto no fueron a Estados Unidos a hacer postdoctorados como tú. Algo tú, que te saliste de ese modelo, ahora decides ser mamá. Entonces el tema era, ella ya está embarazada. Les platicando con ella las consecuencias de esa decisión. Y la pregunta en el caso de los modelos, ¿estás cumpliendo un modelo que tú decides cumplir o hay una determinación, un forzamiento pragmático social a que lo debas cumplir? El caso de decir es más interesante, porque ella no está casada, tiene más o menos la edad, una trayectoria exitosa, mujer independiente, para una ecología como la de Covino, que es muy conservadora y tradicional. Y eso hablábamos ayer comparando con el corazón tradicional de la cultura tapatía, que es muy fuerte y vigente. Entonces piensa que como tiene 37 años, este año y el próximo va a ver si se embaraza y va a tener un hijo. Eso algo como si te entiendo, pero también es una decisión muy compleja porque probablemente lo vas a tener fuera del matrimonio, en una sociedad. ¿Qué quieres demostrar? Te vas a complicar la vida así. Modelos, situaciones. Desde el punto de vista de la ingeniería social, el caso de la configuración familiar es un modelo que es prescriptivo. La epistemología trabaja sobre 2 ámbitos, descripción y prescripción. La descripción es, tú haces un modelo a partir de lo que sucede, y viendo las regularidades de las situaciones, dices, este es el modelo de todas estas particularidades, pero es de lo que sucede, por eso es descriptivo. Es una epistemología a partir de lo real, sucediendo. El otro tipo de epistemología es la que sucede en la economía, estoy mencionando, o en la administración. Este es prescriptivo. Esto no viene de la descripción de la vida, sino es un invento. Yo quiero que funcione así la vida.
Y entonces lo que hago es imponérselo a la vida real, imponer su forma a lo que va sucediendo, para lo cual requiere una serie de controles pragmáticos que garantizan que aunque la gente no quiera, haga lo que el modelo propone y prescribe. El modelo de la configuración familiar de la moral católica es de este tipo. Fue sintetizado, fue diseñado, es ingeniería. Alguien hizo el diseño pensando de que esa era la mejor manera de vivir, no la manera como está viviendo la gente. No, yo digo desde un punto de vista constructivo a priori que esta es la mejor manera de vivir. Entonces prescribo, determino y luego controlo pragmáticamente la vida cotidiana para que la gente se ajuste a este modelo que es el que yo creo que es el de mejor vivir. Entonces, si la gente no cumple con el modelo, la castigo, la persigo, la margino, porque lo que quiero es que el modelo prescriptivamente funcione. Esa es más o menos la figura de la ingeniería social, desde la vida cotidiana hasta el mundo de la economía y el mundo de la administración. El mundo de la economía parece una cosa muy parecida. Alguien piensa que la mejor manera de que las cosas funcionen son tales y cuales bajo cierta racionalidad, diseña el modelo y luego bajo una política pública o bajo una configuración de mercado con ciertos controles pragmáticos, algo que el modelo se realice no porque sea descriptivamente lo que está sucediendo, sino porque yo quiero que así suceda. Decía Rafael Alberto Pérez que en el caso de la administración, de estos modelos Harvard, a la hora que si no tengo los controles pragmáticos que me garanticen que eso suceda, porque yo quiero que suceda, todos fracasan. Todos los modelos administrativos, todos fracasan. Todos. Entonces es clave que yo tenga control de que el modelo se ejecute como yo quiero, como en el caso del modelo de la familia moral cristiana, o en el caso de cierta economía de organización. Es lo mismo. Les dice Rafael Alberto Pérez desde la administración. Los casos de éxito empresarial, la mayor parte de los casos de éxito desde el punto de vista descriptivo, lo que va sucediendo, o lo que yo quiero que suceda, porque me parece que así es más elegante, más bonito, conveniente, se deben más al estratega que al plan estratégico. Algo tiene alguien que es capaz de reaccionar en situación y entre intuición y competencias perceptuales, decidir adecuadamente en emergencia, en conflicto o en reacción a una situación y tener éxito. Esto es el otro extremo del gradiente. Es situacional, es empático, es perceptual. No hay nada que me garantice que funcione, sino lo que me garantiza que funciona es la vida misma sucediendo y reaccionando. Les voy a poner un ejemplo de lo que es de este lado, ya creo que este lado quedó más o menos claro. La definición paleontológica de la vida es correr para comer, correr para no ser comido. Esta es la definición paleontológica pragmática de la vida. Entonces, situacionalmente, cualquier ser vivo hace tres cosas, básicamente, para mantenerse vivo. Corre en sentido contrario del estímulo que se presenta, huye, se va hacia el estímulo que se presenta, ataca o se queda quieto, se hace el muerto de sí mismo. Son las tres cosas que hace básicamente un ser vivo. Y eso lo llevamos a la situación estratégica de hacer pareja o decidir una empresa. Las tres configuraciones vitales se presentan igual. Me retiro, me arriesgo o me quedo quieto. Entonces la pregunta es, en términos de modelo, el modelo te puede prescribir, ¿no? Arriésgate. O la situación, el estratega puede decir, no, ahorita no. Oye, pero si todo está para tomar ventaja, no me late. El modelo dice, aviéntate, y la persona dice, no me late. Este no me late es algo que tiene que ver con vitalidad, con configuración perceptual, es una competencia cognitiva, y hay seres vivos que la desarrollan más que otros, y entonces dentro de la propuesta de ingeniería social, la idea es fortalecer estos mecanismos de la vida misma, traídos desde la sobrevivencia
biológica hasta la sobrevivencia social simbólica. Y entonces queda completo el gradiente, porque son los extremos, pero entre esto y esto hay muchos maridajes, michas, más cargadas hacia parte modelo y más cargadas hacia parte situacional. Bueno, ese no es el tema de la conferencia, pero me pareció bien, aquí habernos puesto de acuerdo, platicarles esto, porque dentro de este espacio de investigación es de donde surge esta línea de investigación de Yo Soy 132. Vamos a ver cómo se asocian las cosas. El ciberespacio es una nueva ecología, por lo tanto es una nueva matriz de determinaciones del sistema hacia las partes. ¿Qué ejemplos tenemos parecidos a estos? La geografía es muy interesante respecto a esto y me parece muy clara para poder entrar por esta puerta hacia lo otro que quiero comentarles. Fíjense que todas las culturas humanas de costa se parecen. Es decir, la ecología de costa, de este contacto tierra-mar, determina como matriz a cómo se va a comportar la gente en ese contexto. Todas las culturas de desierto tienen elementos muy parecidos. Les parece que hay una matriz del rollo de desierto que determina ciertos elementos de comportamiento social. Fuera lo del comer y no ser comido. De cierta manera se presentan sistemáticamente las situaciones de manera similar en la costa o en el desierto, que hace que individuos muy distantes en el espacio y en el tiempo se comporten de manera semejante, porque las situaciones a las que se tienen que enfrentar son similares, aunque pueden haber variantes, y de hecho las hay. Durante mucho tiempo esta fue la única matriz en la cual se desarrollaron las ecologías sociales. Eran matrices determinadas en buena parte, en una parte grande, a veces muy grande, que venía de la geografía. Parecen las ciudades, las ecologías urbanas, las cosas cambian, porque puede una ciudad de desierto, pero ciudad, se parece a una ciudad de costa por ser ciudades. Pues eso no sucedía antes. Si era desierto y era costa, eran matrices tan distintas geográficamente que aunque hubiera ciertos comportamientos similares, había muchas cosas que eran propias de cada ecología y las diferenciaban una de otra. Ahora, cuando aparecen las ciudades, estas diferencias se vuelven a ser homogéneas. Entonces, las diferencias básicas son entre vida urbana y vida rural. La matriz rural, en todo el mundo se parece de cierta manera, y las matrices urbanas se parecen. Entonces ustedes ven cómo hay una tendencia histórica en el mundo a que cada vez gente más vive en ciudades, y la gente urbana se parece, porque las situaciones a las que se enfrentan, estas estratégicas, me muevo, me retiro, me quedo quieto, son similares si uno está en un contexto urbano. Y ahí nos hemos desarrollado de manera sociohistórica durante mucho tiempo. Y aparece de pronto el ciberespacio. Es una matriz ecológica como el frío y el calor, el mar y la tundra, ¿sí? Pero no existe como ellas. Bueno, la vida urbana también es muy peculiar. La vida urbana es algo que está construido sobre la geografía, la domestica, se aísla de ella, y entonces para ver una imagen clara de esto, un aeropuerto es un dispositivo tecnológico que determina los comportamientos que desarrollan dentro de él prácticamente de manera idéntica en todo el planeta. No importa la raza, la religión, la lengua. El aeropuerto es una arquitectura de vida social, es un dispositivo tecnológico de vida social, que el que entra al aeropuerto tiende a comportarse de la misma manera, porque el aeropuerto pragmáticamente, el diseño y la expectativa de lo que ahí puede suceder es semejante. Todo el mundo entra ahí a tomar un avión o bajándose de un avión. Entonces, a partir de esta
espacio de posibilidades. Todo lo demás que sucede ahí, estoy esperando, estoy comiendo mientras espero, estoy durmiendo porque vengo muy desvelado. O sea, la cantidad de comportamientos y la manera como se realizan es similar en todas partes del mundo. Lo mismo sucede en un mall. Lo que sucede en un mall es muy similar en todas partes del mundo. Entonces tenemos una especie como de configuración urbana en ciertos nichos. Lo que sucede en un estadio de fútbol, por ejemplo, es muy similar en todo el mundo. Entonces tenemos una configuración de espacios de determinación de dispositivos tecnológicos que nos van determinando de manera muy semejante. Lo que sucede en una sala de televisión en las casas de todas partes del mundo es muy similar, porque el comportamiento que tenemos frente a la televisión, o sea, el diseño de la situación, la arquitectura de la situación, nos va determinando a tener comportamientos semejantes. Ven ustedes lo que pueden hacer frente a un aparato de televisión en principio: es prenderlo, apagarlo y estar sentado cambiando de canal. Ustedes ven, no es ninguna maravilla la diversidad de cosas que pueden hacer frente al aparato, aunque las consecuencias de estar en esa situación pueden ser absolutamente revolucionarias y lo han sido. Lo mismo sucede en una pantalla de internet. Asumamos lo mismo. O sea, lo que está sucediendo en términos de tiempo, espacio real, en bits, en átomos, en carne y hueso, es muy semejante en toda la gente que se frente a una pantalla. Tanto es así que hay una antropología que se llama antropología frente a la pantalla. De lo que se trata es de averiguar qué es lo que no está viéndose que sucede y que está sucediendo. Por ejemplo, estoy frente a una pantalla y tengo un observador que no ve lo que estoy viendo en la pantalla y solamente ve frente a la pantalla. Este comportamiento, el estar frente a la pantalla, solamente la situación biomecánica de estar frente a la pantalla, es muy similar, esté viendo lo que esté viendo. Estoy quieto, relativamente quieto frente a la pantalla. Pero si estoy viendo diferentes cosas, tengo un efecto a nivel de representaciones cognitivas que va más allá de lo que realmente está sucediendo. Hay una vida que está sucediendo más allá del mouse y de la posición de mirar, ¿no? Difícilmente voy a estar de espaldas a la pantalla, frente a la pantalla. De esta situación, lo que está sucediendo más allá de lo visible no se ve. Es el mundo de la virtualidad, es el mundo de la subjetividad y la intersubjetividad. Cuando eso lo multiplicamos por millones de personas, es lo que estaríamos viendo, que es lo que a la gente con poca imaginación le llama la atención o lo ve mal. Un montón de gente durante un montón de horas parecen como hipnotizados frente a una pantalla porque no están moviendo el cuerpo, pero está sucediendo todo en esa aparente inmovilidad. Biológicamente, de la energía que necesito, que es el centro de todo, para poderme mover cotidianamente, saben ustedes que a veces más del 50% de la energía que gasto es de tipo fisiológico cognitivo. Tiene que ver con el sistema nervioso, no con la parte biomecánica, sino con una parte que es solamente eléctrica, la música por dentro. Imagínense frente a la pantalla, se está gastando energía, ATPs de energía que vienen de lo que desayunaron, se está gastando porque el sistema necesita esa energía para poder estar percibiendo, relacionando, alucinando, imaginando lo que está sucediendo. Eso requiere energía, igual que mover el brazo para hacer algo. Es decir, el volumen de energía humana que se gasta cotidianamente frente a las pantallas de internet en conexión a algo que no existe de esta manera, que es el ciberespacio, es gigantesca. Y si solamente observamos a la gente y decimos, no está pasando nada, la gente, si lo veo desde fuera de una manera ingenua y simplista, estoy observando a alguien que está sentado frente a la pantalla, millones de gentes durante muchas horas, y decimos, fíjense todo lo que están dejando de hacer biomecánicamente, perdiendo el tiempo conectados ahí. Falso. Están sucediendo más cosas frente a la pantalla que las que sucederían aún que dedicara yo todo el tiempo biomecánicamente a hacer cosas fuera de ella.
Me voy acercando. ¿Cómo a qué cosas me refiero? Una definición de vida social elemental es, desde el punto de vista de la comunicación, que es como que se trabaja este tema de la ingeniería, es cuántas cosas haces con cuánta gente. Es una definición de vida social. ¿De qué tamaño es y de qué tan rica es su vida social? Entonces, por ejemplo, en las figuras de vida social en el continuo urbano rural, que mencionaba yo hace rato, en el mundo rural la cantidad de contactos humanos, sociales que tienes es inmensamente más pequeña que sucede en la vida urbana. En la vida urbana tienes contacto con un montón de gente en relación a si vives en un rancho. Y la cantidad de cosas que haces con esa gente en el rancho también son 2 o 3 cosas comparadas a las cosas que puedes hacer acá. Pero ahora comparemos lo que hacemos en la vida urbana fuera de la pantalla con la cibervida dentro de la pantalla. Tenemos contacto con muchísima más gente, haciendo muchísimas más cosas en la cibervida de la pantalla, en la vida, en la calle o en tu casa del urbano tradicional. Este es el tema interesante para un ingeniero social, para observarlo y ver cuáles son las consecuencias y qué está construyendo de mundos posibles, de mundos sociales. ¿Cuál es el tipo de mundo que está construyendo? ¿Cuál es la ingeniería social que está construyendo? ¿Qué horizonte de mundo ante estos escenarios que estoy mencionando? Reimagínenlos nuevamente. Pocos contactos, pocas cosas con cada contacto. Más o menos, más contactos y más cosas. Muchos contactos y muchas cosas. Pero es que no lo estás tocando. Entonces yo la respuesta que siempre doy, ¿de qué siglo hablas? ¿Desde qué siglo estás hablando? Es que te gusta el siglo XIX, ¿verdad? Muy bien, vive en el siglo XIX. Yo ya no vivo en el siglo XIX. Discúlpame. Yo sé un montón de cosas, cada vez más y más y más cosas en el ciberespacio, con más y más gente, con más y más consecuencias de las que nunca me pude imaginar caminando en la calle y sudando bajo el sol. Entonces, si la gente que no se da cuenta de lo que está sucediendo, pues que no se dé cuenta. Lo interesante es que hay gente que nació sin darse cuenta que está sucediendo, simplemente nació con eso sucediendo. Es la figura de los famosos nativos digitales. Es una cosa como de paleontológica social. Toda la gente que se resiste a entender lo que está sucediendo, que le parece inmoral o una alteración de la normalidad el que uno esté conectado tanto tiempo al ciberespacio, se va a extinguir, va a desaparecer. Y las futuras generaciones, si el proceso sigue, van a olvidar por completo cómo era antes de que existieran las pantallas de ciberespacio. Como sucedió, hicimos un ejercicio en Puebla a principios de septiembre con un grupo, con Héctor Gómez, un grupo de estudiantes, y les preguntamos, ¿qué tanto saben ustedes de lo que hacían sus abuelos un domingo por la tarde? Nadie tenía ni puta idea. Y les daba una imagen rápida, no pasaba nada un domingo por la tarde con los abuelos. Se cagaban de aburrimiento esperando el lunes. Eso es lo que pasaba un domingo por la tarde. Díganme cuántas cosas pasan, además de aburrirse un domingo por la tarde, con ustedes. ¿Y cuántas cosas pasan en el ciberespacio un domingo por la tarde? Tiene que salir en ninguna parte. ¿Cuántas cosas pueden hacer en la cibervida un domingo por la tarde? De eso no tienen idea los jóvenes de 20 años de hace 100 años. Lejano. De esa misma manera, hoy, mirando hacia adelante, su forma de vivir el ciberespacio va a ser tan arcaica, va a ser tan simple, tan elemental, en comparación con lo que van a estar haciendo aquellas gentes como vida cotidiana. De la manera que ustedes son diferentes ya respecto a sus padres. De esta percepción de escenarios viene la pregunta de qué tipo de cosas están pasando respecto a qué tipo de ingeniería en sus consecuencias respecto a la construcción de vida social.
Nunca había sucedido algo igual de manera evidente, por eso se llama la cosa esta la primera erupción visible. Nunca había sucedido algo igual de manera evidente. Un movimiento social detonado desde el ciberespacio. Desde el ciberespacio. Visto como cuento de ciencia ficción, sería perfectamente posible, si no hubiera sucedido y alguien lo hubiera escrito, decir, no mames, ¿cómo puede ser algo, una tontería como es ese diletantismo, pérdida de tiempo en el ciberespacio, detonar algo que de pronto puede cambiar el mundo? Esas cosas no pasan. Pasó y va a seguir pasando, y va a pasar más, y va a pasar absolutamente, o simplemente va a pasar. Hay una anécdota en la Iberoamericana. Un día están de vacaciones los estudiantes, y entonces en la agenda de un candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, la agenda plantea, vamos a estar en la mañana en la Ibero, vamos a llenar el auditorio principal de esta universidad en la Ciudad de México, como las 3/4 partes con acarreados que vamos a llevar, es profeso para eso, porque no hay ni estudiantes ese día. Vamos a llenar, vamos a llevar nuestras pancartas, vamos a llevar nuestras mantas, y entonces el candidato va a tirar su rollo, todo el mundo le va a aplaudir, los medios lo van a grabar aquello, y en la tarde y en la noche y al otro día simplemente se va a decir: los estudiantes universitarios están con Peña Nieto, vean cómo lo aclamaron. Y el vato dijo no sé qué cosas, 3 citas, y luego la raza ya aplaudiendo y las pancartas y no sé qué. Termina eso a mediodía, no sé qué, y nos vamos al siguiente meeting o a la siguiente cosa. Recuerdo una agenda que dentro del programa de trabajo que tenemos acá le llamamos una agenda de política del siglo XIX. Entonces, todo está bajo control, no hay ningún problema, pero llegan los camiones en la mañana, los estudiantes que estaban empezando a negociar notas del semestre pasado, que hay cursos de verano en Ibero, estaban empezando a ver qué onda con las agendas del curso de verano, pero no había clases en sentido estricto en ese momento. En esta gente llegar, y todos los acarreados de alumnos empiezan a tuitear: oye, aquí hay unos acarreados, mira, ve la manta. Esta raza que no tenía nada que ver, ni sabía ni le interesaba el mitin de Peña Nieto, se asoma, y entonces empiezan a improvisar ahí con plumones algunas pancartas como contra las otras. Eran 7 gatos. Entonces llenan menos de la cuarta parte del auditorio, este grupo de chavos. Le preguntan, como en lo de la Feria del Libro de aquí, fuera de programa, fuera de protocolo del siglo XIX, de élite gobernante del siglo XIX, que tiene amaestrada ingeniería social, política del siglo XIX, tiene amaestrada a su público, y entonces lo tiene bajo control, no hay problema. Entonces, lo que le iban a preguntar, lo que iban a responder, todo bajo control, y de pronto le preguntan algo y el tipo se le traba la lengua, no responde, se termina abruptamente el evento, y de ahí sale para una entrevista que le iban a hacer en Radio Universidad. Y en el camino, la gente que estaba adentro sigue tuiteando. Desde ahí empezó el fenómeno interesante. Antes de que hubiera Twitter, que hubiera telefonía celular, ¿cómo hubiera sucedido eso? ¿Se acuerdan lo de los abuelos que hacían el domingo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera tenido? Va el tiempo real, el tipo saliendo del auditorio, va a Radio Universidad, sale. En lo que tú vas a un salón a avisarles, les platicas y no sé qué rollo, el tipo ya salió de la entrevista y ya se fue. Y la gente dice: mira, esto pasó, y queda una anécdota, no hubiera pasado más. Pero el metabolismo de la difusión de la información y de la conectividad, que es el tema que trata el libro, es otro, ya con la telefonía celular. Y entonces la raza empieza a conectarse, algunos empiezan a gritar: fuera, fuera, fuera. Y entonces cuando sale Peña Nieto rumbo a la Radio Universidad, ya hay un montón de morros que les vale gorro la política, que no les interesa Peña Nieto, que no son del PRD, no son nada, son morros estudiantes echando desmadre, aprovechando de que el idiota ese no sé qué dijo ahí,
y empiezan a gritar, fuera, 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 que es divertido, es cotorro, ¿verdad? Ya se fue el vato, ya fuera, ya. Entonces, ¿cómo iba el maestro acá? No sé qué, no pasa nada, se olvida, fue nada más una anécdota para cotorrear. Y entonces el vato lo sacan de la Ibero en un comando, como contra un atentado terrorista, quién sabe qué pudiera pasar, la política del siglo XIX. Mientras estos morros estaban jugando al fuera afuera, la lectura de la política, de los políticos del siglo XIX es: puede haber un atentado terrorista en contra del candidato y por lo tanto llega la no sé qué presidencial, los guaruras ultra plus ninjas para sacarlo por la puerta de atrás, no le vaya a pasar algo. Y no hubiera pasado nada. Entonces, en lugar de simplemente la nota que tenían que dar, estuvo Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, los medios oficiales, estuvo Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, los estudiantes lo aclamaron, la parte donde lo aclamaban los acarreados, y fin de la historia. La politiquería del siglo XIX, con su cosa esa de la guerra sucia y con lo que había pasado el sexenio anterior, dicen: vamos a aprovechar para darle la madre a la izquierda. Y entonces la nota es: terroristas infiltrados en el Ibero le echan a perder el mitin del candidato y ponen en peligro su vida al momento de que iba rumbo a la entrevista en Radio Universidad. Entonces los estudiantes reaccionan, dicen: a mí no me tratas así, naquito copetudo de cagada. Así de fácil, así de fácil. No es un asunto político, es un asunto de buen gusto. Eso es una mentira. Ustedes, los medios, están mintiendo, me están tratando como no soy. Si esto hubiera sucedido en la UNAM, inmediatamente hubiera una asamblea de Che Guevara y de ahí a tomar la calle, gobernación, no sé qué rollo. Pero son chavos de dinero, tienen otra imaginación. Su problema con Peña Nieto no es igual que el de este puño sí se ve, sino su problema con Peña Nieto es que chafa. Este es el candidato a la presidencia de México, bueno, de ese México, no de mí. Yo no soy un mexicano de estos, al contrario, yo soy un tipo cosmopolita. Son chavos cosmos, globalizados, que hablan varios idiomas, que a lo mejor un día Peña Nieto le va a rogar a su papá tener una cena con él. Pues tienen una mentalidad diferente. Y en lugar de hacer un video, lo suben a YouTube. Un videíto, lo suben a YouTube. Hay una lista de 800 estudiantes que quieren decir: soy fulano de tal, este es mi credencial, estudio en tal cosa, tal escuela, de Ibero, no soy un terrorista. Hay 800 inscritos y el video lo hace con 131 de chiripada. No hay ninguna razón esotérica o metafísica para ello. Y ahí viene el rollo de lo interesante. En 48 horas ese video es posteado, reposteado, se empieza a tuitear y se convierte en trend topic a nivel mundial. Es uno de los 10 temas de mayor circulación a nivel mundial a las 48 horas. Entonces el asunto ya no es Peña Nieto. El asunto ya no es si es el PRI o el PG o no sé qué rollos. El tema no es político en el sentido decimonónico de la palabra, es otra cosa. Porque la ecología de la vida urbana, de calle, del siglo XIX, tocó la ecología del ciberespacio, y de un ciberespacio que no tiene absolutamente nada que ver con esto. La rosa, la tensa, y se da el fenómeno. No tenía por qué suceder. De esto el primer aprendizaje, si yo fuera un político del siglo XIX, es: cuidado con ese perro, esas pulgas son bravas. No tienes ni idea de qué estás tocando cuando tocas la ecología emergente. Ya en este momento, según la última encuesta de principios de año del World Internet Project, del capítulo mexicano, somos 52 millones de internautas en este país, de los cuales 49 millones están en Facebook, en las redes sociales. Entonces, el siglo XIX no se ha enterado de que existe ese México, y que ya no es minoría, ni mucho menos, es gigantesco. Y entonces lo trata
como si fuera televisión, lo trata como si fuera radio o como si fuera el siglo XX. Eso está todavía aquí. Lo que no has visto, porque no tienes los ojos, los conceptos, la sensibilidad, el desarrollo situacional, porque te vas con tu modelito de dominación que viene del pasado, ¿no te has dado cuenta de que eso está creciendo? Y además pues, ¿qué peligro puede haber? Tal pata ahí como pendejo frente a la pantalla, like, no sé qué rollo. ¿Qué peligro puede haber con eso? No se mueven. Hasta todos los politólogos mexicanos super sabios diciendo, ¿qué tipo de movimiento social es un movimiento social de like o no like? Otra vez, ¿desde qué siglo estás viendo a México? Tú eres contemporáneo de Peña Nieto. Los chavos del siglo XXII no son contemporáneos de Peña Nieto. Son contemporáneos de otro México que se está desarrollando, que se está complejizando, que se está construyendo, que está colonizando una ecología, que está armando un nuevo tipo de vida social, y tú, habitante del siglo XIX en el siglo XXI, no te das cuenta. Es tu problema, cabrón. Es tu problema, porque cuando esta cosa te estalle en las narices vas a decir, fue la KGB, los cubanos, estos comunistas como han progresado, fue un accidente, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo soy el PRI, me las sé todas. Pues, cabrón, te las sabes todas. Te las sabes todas si el país todavía fuera la quinta generación del siglo XIX. Pero aunque existe la quinta generación del siglo XIX, que sigue debatiendo lo que sucede en este país, como si estuviéramos en un siglo XIX reload hacia el siglo XXI, pero no nada más hay ese México. Y de pronto se hace visible un México que era absolutamente invisible para el otro México. Hoss, alguna vez en una ocurrencia, le tituló que era el 132 contra el 1800. Esas fueron las dos capas tectónicas. 1800, como el tequila, 1800, que es el siglo XIX famoso, contra el 132, que es esa otra cosa. No se habían tocado. Eran como dimensionalmente ocupaban el mismo espacio, pero no se tocaban. Eran como la película aquella de Nicole Kidman, donde ella es un fantasma y durante toda la película no se la vieron. Es una película donde ella vive en una casa con unos hijitos y uno ve toda la película, está viéndola a ella, que hay espectros. Ellos son los que están vivos y los espectros son los que están muertos. Al final de la película lo que resulta es que los espectros eran la gente viva y ellos eran los fantasmas que no querían irse de la casa. O sea, es ver el tema de los fantasmas desde el punto de vista de los fantasmas, no desde el otro lado. Entonces, como uno tiene la mirada del siglo XIX, entonces dice, es que esos son como chavitos irrelevantes, ¿no? Yo soy lo real, yo soy México, los partidos, las instituciones políticas, yo soy México. No, cabrón, tú eres como los fantasmitas de la película de Nicole Kidman. Lo que tú ves como irrelevante, como fantasmitas, unas cosas tenues ahí que no tienen ninguna importancia, esos también son reales, pero en otro plano de la realidad. ¿Cuál? El ciberespacio, la cibervida. Entonces, de eso trata el libro. El libro trata de hacer un diagnóstico de cómo sucedió, por qué sucedió, y haciendo un pronóstico o una lectura prospectiva de ¿y esto qué significa? Si es la primera vez que nos damos cuenta de manera tan evidente, ¿hay antecedentes? ¿Se vio antes pero no nos damos cuenta? O no sé si se dan cuenta, pero no, como estamos aislados y desconectados de ellos, ahora que ya estamos conectados, nos dicen, no, pues pasó esto otro, pasó aquello, que no sé qué rollo. Yo tengo una imagen de una de las primeras experiencias que tenemos de este fenómeno, que ahorita voy a titular como último concepto, el mundo de las comunidades estéticas y los movimientos estéticos del siglo XXI contra esta cosa de los movimientos sociales políticos en un sentido decimonónico. La primera vez que un video de YouTube tuvo más de 1 millón de visitas, no sé si ustedes, ya por arqueología, lo han visto alguna vez, es un niño panzón jugando al ninja, al Jedi de la Guerra de las Galaxias, con una espada de plástico, como si fuera Jedi, niño gordo, torpe, jugando así, pum, 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 pum.
el niño gordo. Fue el primer video que tuvo más de 1 millón de visitas. Para mí ahí cambió el mundo en un sentido global. ¿Por qué lo vieron 1 millón de gentes? No era una producción de la 20th Century Fox, que se gastan $400 millones en propaganda y promoción. Por supuesto no era una producción de telenovelas de Televisa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Todavía hoy tenemos que seguirnos preguntando, ¿qué es eso? ¿Por qué el niño panzón lo empezaron a ver unos y luego otros y luego otros y luego otros, y fue el primer fenómeno global desde el ciberespacio de algo que es espectáculo? ¿El niño panzón es espectáculo? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo vieron más de 1 millón de personas? Igual esto, ¿qué es esto? ¿Por qué esta cosa que fue un berrinche de niños bien del Ibero, que en lugar de irse a la calle a sudar, como si fueran estudiantes de ciencias políticas de la UNAM, hacen algo más sensato para el siglo XXI, es hacer un video y subirlo a internet y que el ciberespacio haga su trabajo? Y a las 48 horas es un trending topic a nivel mundial. ¿Qué carajos fue lo que pasó? ¿Y qué más pudo haber sucedido? Ingeniería social. ¿Por qué sucedió como sucedió? Y pregunta, ¿puedo hacer que suceda? ¿Qué necesitaría hacer para que sucediera? De manera voluntaria, pragmáticamente, ¿qué es lo que tendría yo que hacer para movilizar lo que se movilizó de manera espontánea, inactiva, por sí misma, con el rollo del 132? Son las preguntas de la ingeniería social que se hace alrededor del libro. Entonces, concluyo con 3 imágenes, que son las 3 partes del libro. El libro tiene 3 partes. En la primera parte es un diagnóstico a partir de 3 encuestas nacionales en el segundo semestre del año pasado sobre los jóvenes y sobre los mexicanos y la política. ¿Querías saber de esto? Me pregunta, para no alargarme platicándoles de dónde salieron esas encuestas. Y entonces sale un cuadro que para mí fue fascinante en términos heurísticos, fascinante. De cada 10 jóvenes en México, 1 es activista, de lo que sea, el que organiza el equipo de fútbol o el que anda haciendo marchas contra el maíz transgénico, no sé qué. Es un activista. Hay 2 zombies, así les digo yo. Están muertos en vida. Esos comen ya se caquiten y cuenta se dan. Están perdidos. Los 2 son producto de cierta ingeniería, pero también son producto de cierta configuración inactiva situacional. No son nada más porque sí. Recuerden, es esta dialéctica entre la vida sucediendo y el mundo y sus ingenierías haciéndonos cosas. ¿Qué pasa con los otros 7? Esos son los interesantes. En el programa heurístico se les llama activistas en espera. En apariencia son jóvenes que son escépticos, les vale madre todo, no les interesa nada, a algunos les interesa sobrevivir, pasar la materia, tener novia o tener novio, ir al cine, no pelearse con la mamá, pelearse con ella, ahí va. Y a veces entonces tienen una forma como de protozombies. No son zombies, pero parecen. Y a veces parece que están más activos de lo que parecían. Esta es la parte interesante. A estos 7 es a los que interpela la cosa esta. Esos son los que hacen el viral. Los 7 activistas en espera. Entonces la pregunta como ingeniería es, ¿por qué los tocó? ¿Se acuerdan del niño panzón? ¿Por qué los tocó el rollo del 132? ¿Cuántas cosas pasan en este país que entre comillas son muy importantes, políticamente centrales, y a estos 7 les vale madre? Y sin embargo, esto sí les interesó. ¿Qué es eso? ¿Por qué les llamó la atención? ¿Por qué los activó? ¿Qué fue lo que les conectó? ¿En qué los enganchó? ¿Qué fue lo que les convocó? ¿Qué fue lo que les encendió?
y que otras cosas aparentemente muy importantes, centrales para la vida de este país, les vale madre y no les mueve un pelo. Esa es la primera pregunta clave en este asunto. ¿Y quiénes son esos jóvenes? Actualmente tenemos otro proyecto en desarrollo de averiguar más quién chingados son, averiguar más quién es este activista y qué DNA tiene para ser tan activo. Es un déficit de atención, pero es un problema, ¿no? ¿Por qué es tan activo? No es normal, no es normal, es una niña normal, no es normal. ¿Y por qué es zombie? ¿Qué se le murió? ¿Cómo se le murió? ¿Qué hace falta para matar vitalmente a un joven para convertirlo en un zombie? Y los 7 del medio, es un temazo, es el tema del activismo juvenil. Segundo capítulo. La segunda parte del libro es el concepto de comunidad estética. Comunidad estética, voy a poner un ejemplo que espero que sea suficiente, me ha funcionado en otras charlas y espero que así aquí sea suficiente. Cuando llegué a Colima, yo viví en Colima 15 años, del 85 al 2000. Cuando llegué a Colima, la comida, la gastronomía básica, era gastronomía del maíz. Totopos, tostadas, tacos, pozoles, tamales, atoles, comida de maíz. Y a todo el mundo le encantaba la comida de maíz. Nada, la diferencia es que a unos les gustaba el pozole y otros más los atoles, los tamales. Pero a todo el mundo le gustaba la comida de maíz. 10 años después aparece la primera generación de jóvenes que dicen: me gusta más el sushi. ¿Qué más tiene que ver el sushi con la vida de Colima? Con la tradición cultural colimense. Nada, con la anterior. Pero hoy ya es parte del gusto gastronómico de los jóvenes comer sushi o comer pizza. 10 años después de esto, o sea, el tercer acto, aparece la primera generación de jóvenes que no solamente les gusta la pizza, sino que además le caga el maíz. Eso lo ve como cosa de viejos, como cosa de rancho, como cosa de una Colima del pasado, pueblerina, bicicletera. Ya lo de hoy, lo de aquí como joven, cosmopolita, globalizado, es vamos a Fridays y cosas así. Que algunos dicen: ¿cómo es posible? Dios mío de mi vida, lo estamos arrancando, ya no hay no sé qué. Cálmate. Los putos totopos no estaban ahí desde los dinosaurios. También aparecieron en algún momento. Hay una ingeniería que construyó la gastronomía de los totopos y hay una ingeniería que construyó la gastronomía del sushi y las pizzas. No puede ser. La mexicanidad está en crisis. Está bien, mano. Mátate, pues. Y ustedes y yo vamos a tener unas pizzas. El paciente se apuñala porque se corta el cuello o se hace el harakiri porque la gente ya habla en inglés. Qué cosa más horrible que habla en inglés. Eso es comunidad estética. Comunidad estética va en contra de los elementos comunitarios identitarios. A un joven le guste los totopos, le guste la pizza, le gusten las hamburguesas, y hoy se le antoje una cosa y mañana se le antoje otra. Para un fundamentalista de la gastronomía no, si te gustan los totopos, es solo totopos, cabrón. ¿Cómo que pizza? No me jodas. Solo totopos, porque la comunidad está en la totopunidad. Entonces, o eres un solo totopos, o eres un traidor a tus tradiciones, a la familia, a los valores, a la identidad colimense que te ha parido y que te protege y que te va a cobijar el resto de tu vida. Apátrida. No pasa nada. Y a ese chavo no le pasa nada. Oye, pero a mí también me gustan los totopos. No, pero solo totopos. No, me gustan también otras cosas. Ahí está tu error, tu desviación, tu pecado, tu mancha. ¿Cómo que solo todo? ¿Cómo que pizza? El fútbol. Resulta que aquí yo nací al fútbol con las Chivas, las campeonísimo, Guadalajara, allá en los años 50. Y luego, por razones familiares, por mis hermanos mayores que iban a la UNAM, me hice Puma. Me tocó cuando los Pumas entraron a la primera división
ahí en el 63-64, y desde entonces me voy al equipo de la UNAM, de los Pumas del fútbol. Van dos. Resulta que soy veracruzano. Por supuesto, primero el Águila de Veracruz antes de que el Pambol, pero también me gusta el fútbol. Y entonces me gustan los Tiburones. Van tres. Pero viví un tiempo en Monterrey y entonces trabajé en la Universidad Autónoma de Nuevo León y me hice Tigre. Van cuatro. Pero viví 12 años con una morra de Torreón y ella era santista de Hueso Colorado y también me hice santo. Van cinco. Bueno, pero acá ya con amigos, ya adulto, cuando estaba en Colima, tenía yo más amigos que iban al Atlas que iban a las Chivas. Y también me gustó el Atlas. Van 6, y además Chivas y Atlas, no puede ser. Los totopos, no puede ser. Solamente puede haber uno, ya van 7. Viví un tiempo en Medellín, Colombia, y ahí hay 2 equipos locales. El Nacional, que incluso fue campeón de la Libertadores de América, y el Deportivo Medellín. Me hice del Deportivo Medellín, estaban 8. Pero viví un tiempo también en Sevilla, y iba yo a desayunar todos los días antes de ir a la Universidad de Sevilla, donde estaba, en un pueblito que era la tercera parada dentro del pueblo del camión que me iba a llevar a Sevilla, que era una peña bética, del Betis. Entonces dicen del Betis, aunque pierda. Ya van 9. Pero luego viví 8 años con una catalana que es del Barça a morir y me hice del Barça. Ya van 10. Y luego viví un tiempo en Porto Alegre, en Brasil, y ahí hay 2 equipos locales, el Gremio, que ha sido también campeón mundial, y el Inter, que incluso le ganó al Super Barça una final del Mundial de Clubes, y me hice del Internacional de Porto Alegre. Le voy a todos. ¿Cómo? ¿Y los totopos? Soy parte de la generación de las comunidades estéticas. Puedo hacer todo eso y más cosas. Y me puede gustar el fútbol y el béisbol, y jugué básquetbol muchos años. No, cabrón, es solo fútbol, solo las Chivas. Tengo un amigo que le va a la América y es capaz, perdió todos los dientes en una pelea a golpes en un juego de la América en el Estadio Azteca, y se pone como energúmeno. Si tú sugieres que hay algo más importante en América, en la vida, no en el fútbol, en la vida. Primero está la América, que es su mujer y sus hijos, que es su trabajo, que todo, primero en América. Entonces es un ejemplo a seguir, como todos deberían ser como mi amigo Miguel, que lo pueden matar por el pinche equipo de América. Bueno, para mí es un anacronismo, es una reliquia de tiempos pasados, todavía vigentes en más de un sentido. Otros como yo, futbolísticamente, es que eres un Villamelón. ¿Quieren un ejemplo más bonito? Estamos en las comunidades estéticas, que es central. Es como algo que no es, o estás conmigo o estás contra mí. Esa es la política del siglo XIX. No, el movimiento estético estoy contigo en ciertas cosas a veces, y con otro montón de gente a veces, o todo al mismo tiempo. No, ¿cómo chingados? ¿Y los totopos? No puede ser. Es que yo soy periodista, panista y priista, y el que se le ponga enfrente porque puede ver algo de interesante. No, ¿cómo chingados? ¿Y los totopos? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Eso es el siglo XIX, compa, no me jodas con el siglo XIX. No me jodas con eso. De otra manera, siento de otra manera, me divierto de otra manera, percibo de otra manera. Es el sentido de lo estético. El último ejemplo de este. Mi papá toda su vida dijo, mi abuela. Yo no soy mi abuela ni soy mi papá. Mi abuela decía, si se juntan más de 2 personas, no puede salir nada bueno de ahí. Era mujer de rancho. ¿Se acuerdan de lo que platicábamos? El rancho no nada, se pasaba el día solo, haciendo sus cosas. Entonces para ella, siempre que se juntaban 2 o 3, algo malo salía. Es decir, la vida podía cambiar. La vida podía cambiar si 2 o más se juntaban y conversaban. Era peligroso que se juntaran a conversar. En la Argentina de la dictadura llegó a estar prohibido
que que 3 o más personas estuvieran juntas en un espacio público o privado, porque se consideraba un fenómeno de disociación social. Te metían a la cárcel si te juntabas con alguien a platicar en tu casa. El vecino te puede denunciar, llevar a la policía. ¿Y usted qué hace aquí? Yo vine de visita al bote, cabrón. En Argentina la gente no se junta a platicar, porque es un complot. Para tener en orden y control, todo tiene que ser un rancho, como dice mi abuelo. Cada quien haciendo lo suyo. Eso de platicar te mete ideas, se te ocurren cosas, mejor no conversas. Está prohibido conversar. Yo no soy mi abuela, todo lo contrario. Que acabo de decir que precisamente el ciberespacio es platicar con un montón de gente sobre un montón de cosas y a veces al mismo tiempo. Pues mi abuela diría que Internet y las redes sociales son un invento de Satán mismo personificado. ¿Cómo es posible que estemos, que reforcemos que la juventud se pervierta en las redes sociales en lugar de estar calladita que se ve más bonita? ¿Cómo se está platicando con gente sobre tanta cosa? Mi papá decía que solamente puedes tener en la vida un amigo y una mujer. Y lo mejor que te puede pasar es encontrártelos. Y puedes perderlos, pero no importa, porque solamente una vez lloré en la vida. Agustín Lara es siglo XIX. Solamente una mujer, solamente un amigo. Pues como estaba yo niño, decía yo, pues eso de solamente una mujer, pues sí, ¿no? Estaba yo muy grillado. Sí, pues eso de solo una mujer, pues sí, es una mujer, porque se casa, la familia. Papá, pero eso de solo un amigo, yo tengo muchos compas. No, hijo mío, esos son hojas sueltas. Alguna vez tendrás ese amigo, ese compañero que estará siempre contigo. Ojalá lo encuentres alguna vez. Yo decía, no, esto sí es de rucos, no me late. Esa onda de solo un amigo no me late. Años después tampoco me latió ese de solamente una mujer, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero en otra versión. Ingeniería social. ¿Cómo controlo pragmáticamente el que este modelo se reproduzca? Como el caso de los totopos y la gastronomía, ¿cómo se contamina esto si entra en contacto con algo que es diferente? Lo diferente es peligroso, lo distinto es indeseable. Eso es siglo XIX. Esa es comunidad de rancho. Ayer decía un compita de acá, es que Guadalajara se me hace, es interesantísima como fenómeno cultural, porque es como un rancho totote. No, realmente no es un rancho, pero todo es como rancho, pero a lo bestia. Es una ciudad rancho. En serio, fíjate que yo he llegado a conclusiones muy semejantes, y no es reducir la complejidad urbana a la complejidad de rancho, que es otro tipo de complejidad, sino es una especie de metáfora incompleta, parcial, de cosas extrapoladas de aquí hasta acá, y como ausencias aquí de cosas que serían más urbanas, como por ejemplo que la gente hiciera más cosas con más gente. En los años 80 hice una investigación en Colima con una amiga de acá de Guadalajara, Helga Jagger. Le he platicado muchas veces, una compañera de la UDG, que no sé si sigue trabajando aquí, estaba en difusión cultural. Entonces su pueblo y mi pueblo, yo estaba en Comala, en Colima, y ella estaba en un pueblo cerca del norte de Alemania, por Hannover. Su pueblo y mi pueblo eran más o menos como de 3,000 habitantes y tenían un Producto Interno Bruto similar, y se dedicaban a la vaca, pero no a la carne, sino al queso. Eran pueblos queseros, lecheros, cremeros, crema, leche, quesos. El dinero no es factor del todo. Es donde nos damos cuenta que la ingeniería social es muchísimo más compleja en el sentido de fenómenos de comunicación que simplemente el orden material de pesos y centavos. Lo que podía hacer un joven en mi pueblo en ese momento eran 5 cosas si era hombre y 3 si era mujer, que es un abismo de diferencia en cuanto a cultura de género. En cambio, en el pueblo de Helga podían hacer cerca de 200 cosas. 3,000 habitantes, 3,000 habitantes, de los cuales ¿cuánto les gusta que hubiera jóvenes? 1,000, voy a ser reducido. 1,000 jóvenes podían hacer 200 cosas. O sea que no todos pudieran hacer las 200, pero hacían muchas y entre todas se entrecruzaban y se tejían.
El tejido social, la matriz del sistema de comunicación, era hacer muchas cosas con mucha gente, lo cual te convierte en una entidad conectada, en un elemento de comunidad estética, porque tienes muchas referencias de interés, una multitud de identidades, que es como decir que no tienes identidad, muchos gustos, muchas adscripciones y movimiento en tu curiosidad respecto a nuevos contactos y nuevas asociaciones. En cambio, en este lugar no hay contactos, no hay vínculos, no hay cosas que me den curiosidad. Y hablando en plata, no hago nada casi con nadie. Entonces se parece mucho a cómo eran mis abuelos hace un siglo, en un domingo por la tarde. De los jóvenes en 1985, en Comala, vivían una ecología social muy semejante a la de sus abuelos de 100 años antes. Por alguna razón hubo un aislamiento, a pesar de la migración. Es más, la migración era una de las salidas de cómo salir de ahí, casi la única, mítica incluso. Entonces, eso es una comunidad estética. Les pregunto a ustedes, como en el caso del pueblo de Helio, ¿cuántas cosas hacen con cuánta gente hoy, en este momento? Además de estar en su casa con su familia y en la escuela, con sus compañeros de escuela, ¿qué más hacen? ¿Con quién? ¿Qué más hacen? ¿De qué tamaño y de qué fertilidad es su vida social? ¿Y qué se les puede ocurrir? Piensen en la matriz de posibilidades. Esto es ingeniería. ¿Qué se les puede ocurrir si solamente tienen a la familia y a la escuela como referencia? Y ustedes son universitarios, pero ¿qué platican de compañeros de generación de ustedes que no llegaron a la universidad? Que quizás no estudiaron ni educación media. Mi amigo Ferrat, estudié con él la primaria, un día me piden un aventón, ya tenía yo casi 40 años, y es Ferrat. Yo le dije, cabrón, yo estuvimos ahí, ¿te acuerdas de no sé qué? Trabajaba en un taller mecánico, casado con hijos, veníamos de la misma matriz social, vecinos. Yo era un profesor ya como estoy acá, y el vato trabajaba en un taller mecánico. Prácticamente no pudimos platicar de nada. Y me jodió por muchos años el recuerdo de Ferrat, no el de la primaria, sino el que me encontré con aquella vez que le di el aventón. De ver el mundo de diferencia que teníamos por posibilidades de articulación. Cómo la vida lo había llevado a esa situación y cómo otra trayectoria de vida me había llevado a la mía. Pero éramos muy similares de chavos. Es más, él jugaba mejor fútbol que yo. Esa edad es muchísimo. Pues esas son las comunidades estéticas. Entonces, los 7 jóvenes activistas en espera, una buena parte de ellos está conectada a esa nueva matriz, a esa nueva ecología social que es la del ciberespacio, y a ellos, en esa matriz que es de comunidades estéticas, les pegó esta cosa y los movió a casi tambalear el régimen político mexicano. Eso es me parece que es suficiente para llamar la atención. Y última idea. La última parte del libro. La última parte del libro tiene la pretensión de proponer un apunte del DNA de lo que sucedió. Eso salió de los focus groups, hicieron 60 focus groups en el país. Y lo que una y otra vez salía era, estoy hasta la madre. ¿Y de qué está hasta la madre? Era como tener comezón y no poderse rascar. Estoy incómodo, no estoy bien, estoy hasta la madre. De pronto esta cosa les dio ya sé de que estoy hasta la madre. Estoy hasta la madre de los medios, estoy hasta la madre del sistema político, estoy hasta la madre de una forma de vida, ya sé. De pronto tiene nombre, rostro,
incluso a quién tirarle la piedra, de que estoy hasta la madre. Entonces actualmente estamos en una red donde estamos trabajando con preguntas similares en 15 movimientos semejantes a en diferentes partes del mundo, y digo del mundo. Yo creo que el que se fue más lejos en términos cyber fue el M15 español, porque el M15 español llegó a proponer software, redes propias del movimiento en el ciberespacio. Digamos, esta cosa se engancha en YouTube y las plataformas de redes sociales. El M15 diseña software libre y plataformas de conexión de la gente fuera de las arquitecturas y de las plataformas, que son prescripciones tecnológicas en sentido social, son tecnologías sociales. Ello te permite ciertas cosas y no te permite otras, como el manual de Carreño de buenas costumbres, o las reglas de urbanidad, o de cómo comer en un restaurante, en fin. Puede hacer ciertas cosas, puede ser no. O la prescripción normativa del reglamento de la universidad de qué se puede hacer en una sala de estas y qué no se puede hacer, qué es permitido y qué no es permitido. Facebook es lo mismo. Pero ¿cuántas cosas podemos diseñar con una configuración semejante? Pues el M15 fue el que llegó más lejos vamos a diseñar cómo queremos vivir el ciberespacio. No adaptarnos a lo que el ciberespacio nos propone, sino nosotros inventar, construir lo que queremos vivir y cómo lo queremos vivir en el ciberespacio. Entonces ellos son los que están más arriba en lo que es solamente el ciberespacio, y todos los demás estamos en gradientes de relación ciberespacio-vida social, o lo que se llama cibermundo y hipermundo. Hipermundo es la combinación entre el mundo normal y el cibermundo, en algo que es una mixtura de ambos, que es el hipermundo. Ya prácticamente todo es hipermundo en el mundo urbano, en México. Eso es, eso sería más o menos una imagen general de lo que es el libro. El contexto en el cual está la investigación del libro, que son estos cuentos de historia, de ingeniería social, y luego un pequeño comentario al principio de cómo está relacionada esa ingeniería social con lo que yo supongo, sin saber de dónde vienen, pero sabiendo que vienen de esta área económico-administrativa, y cómo la economía y la administración son figuras de ingeniería social cuando se alinean dentro de modelos de operación constructiva de comportamientos sistémicos con alguna finalidad. Son ingeniería social. Entonces, dichas estas tres cosas, aquí concluyo. En la pantalla ustedes están viendo los chicos que pueden descargar el libro, que dentro de las características que hablaba ayer Jesús del libro, el libro en físico es muy fácil de leer, muy rápido leerlo, tiene un diseño muy agradable, y bueno, también está disponible en el ciberespacio, y hasta donde tengo entendido ya la versión impresa se agotó. Se vende en VIX, ya se agotó la primera edición, estamos por sacar la segunda, y lo pueden bajar de Razón y Palabra, del portal Razón y Palabra, que es lo que están viendo ahorita ahí. Están viendo la versión, esa es Razón y Palabra. Entonces, del lado izquierdo de la pantalla está el número actual de la revista, que es una revista electrónica, pero también es un portal esa es Razón y Palabra, es un portal de libros. Algunos solamente son noticias y hay otros libros para descargar. Uno de los libros para descargar gratis es este. También vale. Ok, entonces tocaría la parte de quienes tienen preguntas que hacer, y más adelante. Cerramos. Varias preguntas. Ayer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, tú más bien mencionas la diferencia entre la generación del siglo XIX y la generación del siglo XX. 21, perdón, más bien. ¿Cómo haces? No para decirles, tú estás mal por esto, esta es la diferencia entre tú y yo. Más bien, ¿cómo lo conectas? No hay mal y bien, hay diferencias. ¿Cómo haces para conectar eso y hacerlo? La ingeniería social tiene cero articulación moral como punto de vista. La moralidad es un elemento constructivo que la ingeniería social interviene, modifica, refuerza, acompaña, según el sapo la pedrada.
Y esa es una enorme diferencia respecto a la ingeniería social, a las ciencias sociales tremendamente moralistas que hemos vivido de forma tradicional. La ingeniería social no sabe lo que es bueno y lo que es malo. No le interesa. Perdón. La trascendencia que tienen las redes sociales, ¿cómo la vemos reflejada? Porque si bien es cierto que hay mucho movimiento dentro de las redes sociales, y por decir, el ejemplo de Peña Nieto, nadie lo queremos, pero ¿cómo se ve reflejado? Realmente no salimos de ahí y no lo vemos reflejado en otras formas, por decir, en las elecciones. No tengo la cifra exacta, no recuerdo bien, pero una parte, los que estamos interviniendo en las redes sociales somos activistas, bueno, me considero como tal. ¿Cómo reflejamos realmente? Porque yo trato de compartir y sabes que ve esto, léelo, para que lo reflejes y no te engañen con cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cómo lo reflejas dentro de cómo hacemos la plataforma? Lo que tú mencionabas. El libro no es de política, todo lo contrario. Claro. Da un paso a un lado y se hace a un lado de cualquier reflexión o visión política. Creo que la visión política es un punto de vista del siglo XIX. Esto habla más bien de cómo se mueve el mundo, cómo se organiza, cómo cambia, cómo se hace diferente, cómo se distancia, cómo se conecta. Las preguntas son otras. Si se tratara de política, si yo fuera un asesor político de Peña Nieto, eso ya es otro tema. ¿Tiene solución desde el punto de vista de la ingeniería social eso? Sí. Si yo me pusiera desde el otro lado, ¿cómo lo hago para desarticular a fondo la imagen de Peña Nieto? Eso es posible desde ingeniería social, pero ninguna de las dos preguntas son las preguntas del libro. Más bien el libro se pregunta, Peña Nieto fue un detonador, pero no fue el motivo ni el objetivo inicial, sino lo que motivó fue el estoy incómodo, le estoy hasta la madre, y el movimiento fue una articulación de él también, no estoy solo, los 7 activistas en espera, no estoy solo sintiéndome mal, y entonces el de pronto sentirme acompañado por un montón de gente que es igual que yo, me hizo sentir mejor. Eso es fantástico desde el punto de vista emocional y es un ejemplo de ingeniería social enorme. Puede utilizarse políticamente, ese es otro tema. A mí el libro, la propuesta de ingeniería social movimiento es verlo en sí mismo, cómo fue que se configuró, cómo fue que sucedió como fenómeno, como la lluvia. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué llovió? Este es un desierto, tiene 60 años que no llueve y de pronto llueve. ¿Qué pasó? Quiero entender qué pasó. Es que fue bueno que lloviera. No me importa, mi tema no es si fue bueno o fue malo que lloviera. Quiero saber por qué llovió, cómo llovió, para ver si yo puedo hacer que llueva o puedo evitar una inundación, evitando que llueva. Entonces ya lo bueno y lo malo es otra cosa. ¿Ves cómo es la perspectiva, el enfoque es distinto, aunque se traslapan en algunos puntos, claro? Gracias. Alguien acá de este lado. Buenas tardes. Como hemos leído y visto aquí en la conferencia, el movimiento 132 nació o germinó a partir de una comunidad estética, pero cuando este deviene en, digamos, se politiza, ¿crees que se pasa al otro polo, a la comunidad territorial? Sí, claro, sí. Y desaparece como movimiento. Fíjate que una de las cualidades básicas de la diferencia entre el movimiento estético del 132 y el movimiento político del 132, eso en la última parte lo escribe muy bien Jos, porque él hizo la etnografía en sitio de todo lo que pasó, es que cuando era movimiento estético, todos éramos 132, simplemente por sentirnos incómodos, acompañándonos y disfrutándonos y pitorreándonos, gozándolo. Cuando hay una declaración de qué es ser 132 al 100% y qué no es ser 132, ¿quién sí puede hablar al número de 132 y quién no? ¿Quién se merece ser representante de 132 y quién no? Ese momento político desabarata todo lo demás. Y de ser una cosa que estaba cubriendo millones de personas, se convierte en un movimiento de cientos o de algunos miles, que siguen su luchita. Hasta la fecha tienen su pedacito ahí en la jornada y siguen tirando rollos y haciendo actividades. Pero eso es polvo de estos lodos.
de eso otro, que no era política, y que los propios miembros del movimiento se dieron cuenta después que la habían regado cuando empezaron a legislar purezas y protagonismos y jerarquías. Que el siglo XIX es un monstruo grande y pisa fuerte. Es que para hacer política hay que seguir este programa. Es del siglo XIX. Ese es el programa de los que estás atacando. Y automáticamente te vas a convertir en minoría, en algo irrelevante. Pero no se dieron cuenta. Y si decidieron tomar eso. Si siguen como movimiento estético, ¿qué pudiera ser? Entre juego y juego, payasada y payasada, cuento y cuento, ¿qué más pudiera haber sucedido si el oleaje tiene una segunda erupción, como la que hubo en Brasil? Primer acto, decenas, ni siquiera cientos, decenas de manifestantes dicen: fuera el mundial, la Copa Confederaciones, no queremos fútbol, queremos que bajen las tarifas de eso. Los reprimo como si de veras fueran terroristas poniendo bombas. Todo eso por telefonía celular se ve en vivo. Entonces esos mismos, los reprimidos, dicen: vamos a hacer otra manifestación. Ya vieron cómo los pelearon, los pegaron. Si no los hubieran golpeado, no pasa nada. Como los vatos que se tiran al piso enfrente de Wall Street, que no sé qué, no pasa nada. Son noticias de 5 minutos y ya después se olvidaron. Pero lo reprimieron de manera tan brutal que la segunda convocatoria es como la onda tectónica, se renueva, y entonces ya van miles a la calle, los vuelven a reprimir. Entonces de ser cientos, ya hay centenas de miles en la calle. Entonces el gobierno dice: ¿qué quieren? Paren, yo ya no quiero que crezca esto, pídanme lo que sea, pero ya que paren. Me di cuenta que los putazos no va a parar esto, y esto está creciendo, ya me desbordó. Estuvieron a punto de tirar el gobierno de Brasil, los vuelven a reprimir y se llama la Revolución Francesa ahí. Una pendejada mundial, una estupidez, en el sentido de decir: no quiero el mundial, o sí quiero el mundial, y todo lo que se conectó y se articuló. Bueno, esto no lo reprimieron. Si hubiera habido una represión, ¿qué hubiera pasado? Ciencia ficción. Pero lo de la política queda claro, es el programa político. Ellos siguieron, los que se politizaron siguieron el programa político. Hicieron una asamblea de representantes, se hicieron cita para hacer unas marchas, siguieron el librito, by the book. Y eso fue cuando entró Ciencias Políticas de la UNAM, que entró al tercer día. Al tercer día entraron los polacos, los activistas polacos, a decir: aquí hay una oportunidad para hacer cosas. Pero el movimiento no lo hicieron polacos, lo hicieron morros comunes y corrientes, diciendo: a mí no me hablas así, pinche candidatito completo. Porque seas de esto, seas del otro, simplemente porque qué chafa eres. Buenos días, buenas tardes ya. Mi pregunta va más enfocada a los 7 jóvenes que participaron, que fueron básicamente los que están dirigidos a este tipo de movimientos como forma de identificación, quiero pensar. ¿Qué pasa con esos 7 jóvenes después de participar en el movimiento? ¿Cambian? ¿Vuelven a estar en stand-by esperando algún otro movimiento de identificación? ¿Qué es lo que pasa con los 7 jóvenes? Primer elemento que me parece muy interesante. No, el movimiento de 132 no fue un movimiento de identificación, fue un movimiento de articulación. Es una enorme diferencia. La identidad te pide solo totopos. Eso fue lo que pidió el movimiento político. Solo totopos. Ser 132 era cumplir con un decálogo de principios, de comportamientos y de afiliaciones. Y automáticamente en las mismas asambleas se salió la mitad. Yo a eso no le entro. Ya si es así, no, es que no sé, que hay que tumbar las instituciones, pues no sé cuánto, y hay que ir y apoyar al candidato a la izquierda. Pero yo no entré por eso. De la asambleota se convierte en una asambleita. Entonces ellos se dicen: ahora sí estamos los de los totopos. Ahora sí vamos a ganar. No, cabrón, ahora sí la perdiste. Que ya de todo lo que se había articulado, tú lo acabas de desarticular con tu fenómeno de identidad. Lo otro era comunidad estética. La definición política fue comunidad tradicional de solo totopos y nada más los totopos. Estos totopos sí se ven. Entonces, en cuanto entró el PRD, se desarticuló el movimiento. O sea, en cuanto empezaron a decir que era en apoyo a el PRD, fue cuando el movimiento social estético desapareció.
y empezó otro movimiento, seguía del otro, que era ya político, sí, eso pasó. Y no afectó a los 7, a todos. De ese espacio social de jóvenes activistas en espera es de lo que se alimentó la parte estética, pero no fue a todos, ni siquiera a todos, pero fue un montón. Vamos a suponer que hayan sido, porque es difícil de cuantificar, que hayan sido 2 de cada 10, fueron un montón. Esos 2 desaparecieron y solo se quedaron los que eran activistas, y de esos activistas solo los que tienen identidad de izquierda. O sea, hay un movimiento donde llegó a haber, voy a poner así la imagen, 3 de cada 10 jóvenes en el país estaban articulados a esto, sintiendo que eso era parte de lo que, quién sabe para dónde iba, pero se estaba moviendo. Cuando lo politizan, inmediatamente le dan en la torre a 2 completamente, a los estéticos, y de los activistas, como no todos son del mismo sabor, solamente los del mismo sabor fueron los que quedaron al final. Para algunos es que así es la política, es identidad. Pues sí, puede ser, la política puede ser identidad. La vida de movilidad contemporánea a partir de la estética no es estable, no es identitaria, es fluida, es múltiple, es multidimensional, es otra cosa. Los políticos todavía no saben qué hacer con eso. ¿Sabes qué? No van a saber. Desgraciadamente. Sí, bueno, como siempre, que un agasajo escucharte, Chucho, y como siempre, además del caudal de elementos que nos proporcionas, también nos llenas de provocaciones, como siempre. Entonces, tres apuntes solamente sobre lo que tú planteas, ¿no? Primero, me parece que el 132 es todavía uno de los fenómenos que necesita ser estudiado. Estás en medio de las posibilidades. Es por eso, es la tecnología. No soy nativo digital. Me parece que el 132 todavía le falta mucho para analizarse, para estudiarse, ¿no? Me parece que tu trabajo es una primera interpretación, primera introducción muy valiosa, y desde tu perspectiva de ingeniería social, ya estás abandonando las ciencias sociales, te preguntaría, pero bueno, dentro de esta perspectiva de ingeniería social, y me parece que el trabajo genera una serie de elementos para reflexionar y para seguirse cuestionando y para seguirse preguntando, ¿no? En ese sentido me parece que es importante, pues, que un fenómeno de esta naturaleza se traduzca en estudios que ahí vienen, que se están desarrollando, ¿no? No es el único, no es la única visión posible, no es la única interpretación posible, no es la única manera de acercarse al fenómeno, es una de ellas, me parece que es importante y contribuye en ese sentido, ¿no? Una cuestión que me incomodó dentro de tu exposición, haces una relación del siglo XIX, te pasas al siglo XXI, te pasas de la prensa escrita, con todo lo que eso implicaba, a las redes sociales. Y ahí hay un salto mortal de un periodo que me parece que también es muy importante y sin el cual no podemos explicar lo que ahora tenemos, que es el siglo XX y que es la mediatización de la vida pública, donde ya no es la prensa escrita, con todos sus elementos de racionalidad que tenía y con todos sus lectores, etcétera, etcétera, sino que es la televisión, las que nos convierte, nos transforma la forma de mirar la realidad, de aprender la realidad y de comunicarnos también, que es el antecedente directo de las redes sociales, ¿no? Entonces, ese brinco me parece excesivo, habría que matizarlo desde mi punto de vista con ese tránsito por el siglo XX. Somos del siglo XX, de mediados del siglo XX, por lo que me doy cuenta. La otra cuestión es la concepción. Me gusta el concepto de comunidades estéticas y creo que de alguna manera se adecua a lo del 132, pero yo también pienso que el 132 tiene una característica política fundamental.
el 132 no hubiera pasado de ser una comunidad estética de los chavos buena onda, que después de que los periódicos dicen que un puñado de acarreados quisieron sabotear el mitin de Peña y ellos responden y hablan y enarbolan la bandera del 131, que era la democratización de los medios, porque eso es importante señalar, que el 131 no habla contra Peña Nieto, no es antipeñanista, aunque haya surgido del fenómeno del Ibero, su bandera con la que aparece y con la que realiza su primera marcha frente a Televisa es por la democratización de los medios. Y es solamente después, cuando confluye con otra movilización de las redes sociales que se venía gestando desde mucho antes, desde abril, que era el movimiento anti-Peña Nieto, la marcha anti-Peña Nieto, hasta después de cuando se realiza esa marcha del 19 de mayo, en donde se da la cantidad de personas y donde no aparece el 132 todavía, es hasta después, hasta cuando se da, cuando se convoca al encuentro allí en la Suavicrema, en la Estela de Luz, cuando se fusionan los dos movimientos. Y ese encuentro que estaba pensado por los dirigentes del 131 o por los del 131 como un encuentro de intercambio cultural, etcétera, que llévate un libro y cámbialo, lo transforma la erupción de este movimiento anti-Peña Nieto y lo convierte en una movilización y en una marcha contra Televisa y contra eso. A partir de ahí va a estar indisolublemente estas dos cuestiones, ¿no? El movimiento anti-Peña y la democratización de los medios, que van a desembocar hasta allí. Eso, que era su fortaleza, al fin de cuentas va a ser su debilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ni democratizaron los medios y sí llegó Peña Nieto. Y llegó Peña Nieto, ¿por qué? Porque no querían a Peña Nieto, pero no sabían a quién querían. Ahí estaba un voto dividido y estaban los josefinistas y estaban con todo eso. Ahí hay un componente político que es fundamental para entender también, además de la perspectiva que nos da, sobre qué pasó con el 132. Y ya se me olvidó cuál era la última. Tercera. No, felicitarte, me dio un gusto escucharte. Pues mira, Paco, de la segunda es, ya lo dije varias veces, la historia del movimiento político no está en el libro, no nos interesa. Esa parte. Nos interesa lo que pasó antes. Eso es lo diferente, eso es lo novedoso, eso es sobre lo que sucedió se monta todo lo que acabas de decir tú. Si no hubiera existido de lo que trata el libro, no sucede lo otro. Es decir, todo lo que tú mencionas sucede ya en los días en que el movimiento estético ya desapareció, ya todo es política. Entonces, es que solo me interesa el movimiento político, está bien. Solo te interesa la agenda política. Estás en el siglo XIX, porque estás en el rollo de ¿estás conmigo o estás contra mí? Esto es lo bueno, esto es lo malo. Este es de la izquierda, estos jóvenes, el 68, no sé qué. Ese no es mi tema. Podríamos platicar de eso, pero no es mi tema. No es el tema del libro, no es mi tema. Mi tema es lo que sucede entre el rollo del Ibero y esa parte donde se hace político. Eso es lo más interesante, porque eso es la parte cyber. Es la asomada a la vida social de algo que no había sido visible, que es la vida en el ciberespacio como una vida fuerte, potencialmente movilizadora. Lo otro es, otra vez, el siglo XIX, el regreso al siglo XIX, con lo bueno y malo que eso tenga. Otra vez, y entonces estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que eso es algo que está ahí, es parte de nuestra vida. Lo que te queremos enfatizar en el libro es lo otro que no vemos. Lo otro que no vemos y que ya es parte de nuestra vida y no sigue las mismas normas, las mismas lógicas, las mismas configuraciones y está llevando otro tipo de vida social. Y que si solo lo quieres ver desde el punto de vista de la politización de todo, no lo vas a ver nunca. La morra encargada de la imagen de Peña Nieto ahora trabaja para el gobierno de Coahuila. Le tocó platicar con ella hace unos 2 meses. Circunstancialmente, y le pregunté, óyeme, ¿qué pasó? A ver, dame tu versión, ya acá entre compas tomando vino, ¿qué onda?
Dice, no supimos qué pasó. Creo que cometimos puros errores y hasta este momento, yo, como gente de comunicación social de la campaña de Peña Nieto, todavía no sé exactamente qué sucedió y qué se puede hacer. No tengo idea de todo lo que tiene que ver eso. Entonces me encantó, dije, qué mora tan lista. Porque hay otros que creen que sí saben lo que pasó, que entienden perfectamente el rollo este con sus categorías del siglo XIX, con su rollo de movimientos sociales de callejeros, y todavía no entienden lo que son 52 millones de internautas en México y millones de jóvenes activistas en espera, viviendo en comunidades estéticas una vida más rica, más emocionante, más estimulante que la que pueden vivir fuera del ciberespacio. Todavía no se enteran de eso. Es que todo es totopos, está bien, estás enamorado de los totopos, órale, pues, está arriba la topología. Yo estoy mirando otras cosas porque tengo curiosidad y quiero ver qué sucede por ahí. Entonces, quiero subrayar eso para una cosa no liga a la otra. Lo interesante es de que si asumo la parte política, entonces yo mismo estoy negando lo que me parece más interesante. Entonces parece que hay una negación de lo político porque hay un subrayado de fíjate en esto, porque esto es lo invisible. Si no lo separas del otro, entonces la politización del asunto te lo hace absolutamente invisible y no aprendemos nada de ese mundo emergente que es el mundo de la cibervida. A mí fue el que se me olvidó el primer comentario. ¿Cuál era? En el tema de las comunidades estéticas, y que platicaba yo acá con la compañera respecto a la diferencia entre identidad y articulación, la identidad desde el punto de vista comunicológico es la sobredeterminación de un sistema de información sobre el sistema de comunicación, es decir, algo que determina lo que se mueve y lo inmoviliza. Eso es lo que permite que se reproduzca un sistema de información estabilizando lo que es inestable, lo inactivo de la vida social. Lo interesante de las comunidades estéticas es que hay una multitud de sistemas de información articulados, y entonces eso permite que los sistemas de comunicación sobredeterminen a los sistemas de información. O sea, las cosas se mueven más de lo que estábamos acostumbrados, son menos estables que solo totopos, es un sistema de información prescribiendo regiones completas de la vida social, o sea, modelizándolas, diciendo esto debe ser así, todo lo demás no. La comunidad estética lo que plantea es, hay muchos sistemas de información, puedes convivir con todos, irte afectando y vas cambiando, te vas moviendo, vas interactuando con otros, te vas articulando y eres altamente inestable, y eso a mucha gente no le gusta. Le encantan las identidades. Discúlpame, eso es siglo XIX, eso es hegemonía, eso es dominación, y cambiar esta por esta porque esta es la buena y aquella es la mala, eso se da a la chingada con los sistemas de comunicación y los movimientos emergentes estéticos, porque ya no hay sistema de información que sea hegemónico sobre todos los demás. Hay un montón y cada vez hay más, y cada vez hay más grados de libertad para jugar entre ellos. Entonces ya nadie es esto y no es esto, sino va haciendo un montón de cosas simultáneamente. Es una imagen de plantear esto. ¿Y cuál es el punto clave? Las conversaciones, lo de mi abuela. Mi abuela decía, no conversas porque se puede ocurrir algo, y eso es malo. Cambiar es malo. Mi abuela, es siglo XIX, y ella sí es siglo XIX, porque es del siglo XIX mi abuela. Murió en el siglo XX, pero nació en el siglo XIX. Entonces, las comunidades estéticas, no hay una discusión que he tenido con gente de historia y política. No hay revolución francesa sin espacio de articulación conversatorial que permite, a través de ideas que se conversaban, llevar a ciertos rollos. Entonces, no es una consigna que todo el mundo dice, sí, estábamos esperando que alguien nos iluminara de esa manera para hacer tal cosa, sino de un mar de conversaciones, de discusiones, de polémicas, se da el movimiento burgués, liberador, lo que tú quieras. No hay siglo XX, el siglo de las diversidades, del metabolismo, del cambio acelerado, sin un aumento en la cantidad de conversaciones. Entonces el ciberespacio es un acelerador metabólico mayor aún que el que nos permitieron las agendas televisivas y de los medios, porque aceleran las conversaciones. Lo que conversas sobre la televisión es muy inferior al montón de pendejadas que platicas conversando en el ciberespacio sobre diferentes temas con diferentes gentes.
Ese es el cambio, el gran cambio. Esta sociedad que se horizontaliza. Y por eso depende cada vez menos de haz esto y no hagas esto. Por eso es cada vez más, se siente más incómoda con las prescripciones. Por eso se quiere alargar la juventud en el sentido del espacio de posibilidades, de movimiento, viajar, conocer, estar con esta, estar con aquella, que pasen estos rollos, moverme, no estabilizarme, no meterme a trabajar, no ser como mi papá, no tener ya una casa, no tener una hipoteca, denme chance de moverme, que sucedan, fluir con rollos. Esta es un universal prácticamente global a nivel de juventud y está motivado por la sociedad líquida de la que habla Bauman, siendo tremendamente conservador en tantas cosas, diagnostica muy bien este tema que tiene que ver con el rollo de las comunidades estéticas. Eso está muy interesante, muy, pero muy interesante. Es la sociedad mexicana, lo que decía yo de hace rato, esta figura que mencionaba yo de Comala, de que los jóvenes pueden hacer 5 cosas y las mujeres 3. Hace 20 años, las cosas han cambiado, pero no mucho. Ya no hay tiempo de hacer ejercicios como en taller aquí, pero cuando he hecho el ejercicio en taller entre los jóvenes, resulta que se parecen en términos de inmovilidad muchísimo a la sociedad del siglo XIX. Están en internet, pero no conversan. Platican con gentes, pero platican de lo mismo. O sea, es tener un Rolls Royce en primera para dar la vuelta a la manzana. Cuando hay otras regiones, aquí mismo en Guadalajara, en ciertos sectores universitarios, en ciertas configuraciones estéticas más abiertas, más libertarias, más plurales, donde la gente da 1000, y lo otro, y que me conecto, y no sé qué, y tú me dices de acá, fíjate que leí tal cosa, pum, 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 mientras que el otro entra a ver el periódico, a platicar con su amigo, lo mismo que va a platicar ahora que lo ve en la universidad. Es lo que hay, pero el espacio permite otras cosas que la vida social, la arquitectura de la vida cotidiana no nos permite tanto. Yo todos los viernes, no todos los viernes, pero los viernes tengo una cita con un grupo de chavitas de aquí de Guadalajara, adolescentes de 15, 16 y 17 años, para platicar sobre vestidos para fiesta. ¿Sabes en qué posibilidad tengo yo de una conversación de ese tipo fuera del ciberespacio? Ninguna. Sería imposible prácticamente, muy improbable que yo platicara los viernes con un grupo de adolescentes sobre cómo se visten, sobre zapatos, sobre colores, sobre mascadas, sobre texturas, sobre si se te ve la lonja o no se te ve la lonja, y lo puedo hacer en el ciberespacio. Gracias a lo que me permiten las comunidades estéticas. Y discutir con un grupo de enólogos, simultáneamente en alemán, en francés, en inglés, en italiano, sobre cómo producir vino por gravedad y con metodología y con tecnología de piedra, porque dicen que el sabor cambia. ¿Sabes qué posibilidades tengo yo de tener una discusión con enólogos de todo el mundo sobre esas cosas en un grupo? Solamente el ciberespacio me lo permite. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces, si la gente no hace cosas en el ciberespacio porque no quiere, porque no tiene la matriz, porque no tiene emoción, porque son hijos de Televisa, por lo que tú quieras, o hijos de la religión católica, pero están pasando más cosas que solo eso. Muchas más cosas que solo eso, y se están contaminando unos a otros. Eso es lo que nos muestra, eso que no es solo política, pero es vida social moviéndose y cambiando. No es política, porque no son totopos, es vida viviéndose de manera más rica, más generosa, más amplia. Es un gasto de energía en muchas más actividades que las normales, que hace diferentes a las gentes y sobre todo a las matrices de relación, porque no es algo que se pueda construir de manera individual. Tiene que ser manojos de interacción que se dan acá. Eso me parece a mí muy interesante. Nos da más una noción, o sea, creo que el concepto de política está usando un concepto muy cósmico. Sí. Estás usando un concepto de política muy restringido y muy ad hoc para lo que tú quieres a tu disposición. ¿Sí? Yo no entiendo por política los totopos, la neta que para nada. Para mí la política es la polis, la ciudad, la ciudadanía. No entremos en esta discusión, Paco. Si tú crees que tienes política de manera más abierta que los totopos, arrieros somos y en el camino andamos. Pero eso lo vengo escuchando desde los años 70. Y a la hora de la gente dice que es muy abierta y termina proponiendo unos totopos.
Entonces digo, chale, con la política paso. Que también son buenos. Son buenos, claro, son buenos. Ganar, tener el poder, discúlpame, para el que lo tiene es maravilloso. Bueno, ya en ese sentido también quiero partir de las exposiciones del doctor Francisco Cebes. Creo que se está usando la cuestión de la política de una manera muy reduccionista, y más pues cuando... No los políticos sí son libertarios. No. La política en general, cuando Chantal Mouffe dijo que la política... Los priistas, no me cites libros, cabrón. Los políticos trabajan la política de esa manera abierta, incluyente, diversa. Los políticos. La política es lo personal, la elección que tenemos todos para hacer muchísimas cosas. No solamente tenemos las elecciones para eso. Y si tú estás marcando también la situación esta de la utilización de redes sociales, esto es personal y eso es política también. Quitarle el componente político a un movimiento como yo soy 132, para mí es muy arriesgado. Y yo estudio el movimiento. También tenemos que matizar algunas cuestiones y ver, por ejemplo, que aquí... Pero ¿por qué discutimos de lo que ya debemos tener claro? Hay un movimiento político 132 que no es el que trata el libro. Trata de lo que lo detonó, que no es político. Exacto. ¿Cuál es el problema? Aquí va la cuestión que tiene que ver con la agencia. Una estudia del que fue a la calle, del que hizo la agenda, hacían configuraciones de 50 mesas que acudían en algunas ciudades 60 personas para 50 mesas. Eso es una política muy inteligente, muy incluyente, muy abierta, por supuesto. Bueno, ¿se puede hacer la pregunta o no? Sí. Bueno, en el sentido pues de que, y aquí siguiendo la exposición del compañero, ¿cuál es la capacidad de agencia que se tiene por la utilización de las redes sociales? O sea, por ejemplo, hay quien dijo que todo lo que pasó en la primavera árabe, verano árabe, invierno árabe fue por las redes sociales, pero no, fue por una utilización dual, donde se utilizaron las redes sociales, pero la gente salía a la calle, salía a manifestarse y sí pudieron tirar a cuatro tiranos dictadores en un año. Tú lo planteaste muy bien, el 15M, donde van un poco más allá y ellos hacen su propio software. Eso está súper excelente. O sea, a mí me gusta muchísimo cómo lo planteas. Pero el movimiento Yo Soy 132, cuando lo planteamos en un contexto local, hoy ¿quién se puede decir que Yo Soy 132? Y la otra pregunta tiene que ver con eso, con lo efímero de un movimiento que puede colocarse como virtual. ¿Cuánto puede durar un movimiento virtual? Y algo para ti es terrible. No. Me encantan los totopos. Yo nací en el siglo XIX también. Soy del siglo XIX. Sí. Y eres feliz en él. Claro. Que te vaya bien, man. Pero no ha respondido. ¿Respondido qué? Ya platiqué de eso. Ya te lo dije una y otra vez. Que están pasando cosas que si las ves desde el punto de vista político, las reduces en su riqueza, en sus dimensiones, porque no están construidas con las visiones que vienen de otra época, de otra configuración, de otro orden de cosas. Ya lo dije una y otra vez. Tú dices, ¿lo puedo seguir viendo así? Síguelo viendo así, no eres el único, no hay problema. Yo también lo veo así, pero trato de explorar otras maneras de ver que estén adecuadas a cosas que están pasando, que si no busco nuevos ojos, si no busco nuevos conceptos, si no busco nuevas matrices de percepción, no me doy cuenta de su configuración. Esa es la apuesta. Lo demás es política, no, gran política, sino que no la hagan nada, enamórate, estudia lo que te dé la gana. Lo único que estoy subrayando es de que hay cosas que no ves si no tienes el cristal para mirarlas. Y el cristal que viene de las categorías de la politología no permite ver con claridad estas cosas nuevas. Si eso te parece claro, eso es todo el rollo. Y lo demás es, tú aquí le vas a Chivas, no sé qué, o sea, vea que quieras. Pues, muchas gracias a todos, gracias a Ricardo. Y pocos, pero en la polémica. Vamos a seguir ahí abajo. Muchas gracias.